Hermanos, bendición para cada uno de ustedes. Es un privilegio de parte del Señor que pueda estar yo aquí nuevamente para compartir la santa y bendita palabra del Señor. Yo le voy a pedir que me acompañe a una oración antes de dar inicio al tema de esta oportunidad, para que sea Él el que prepare nuestro corazón, para que sea Él el que prepare nuestro entendimiento, para que todo lo que podamos hablar, el Señor lleve a nuestro corazón su palabra, quede grabada en Él y dé fruto en abundancia. Padre bueno que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por lo bueno, por lo misericordioso que has sido con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que abras los corazones, que abras el entendimiento, Señor, de tu pueblo, para que podamos recibir tu palabra, Señor, con gozo, con bendición, y que esta palabra, Señor, no regrese vacía, que lleve fruto para honrarte y para glorificarte. Recibe la gloria, la honra, el honor y el reconocimiento por hoy y por siempre. Amén. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a estar compartiendo acerca de lo que nos habla Dios en su palabra, en el Antiguo Testamento, precisamente en el libro de los Proverbios, en el capítulo 6, vamos a estar viendo del versículo 16 al 19. Si leemos de la siguiente manera, pues la versión que yo tengo es una Reina Valera, si usted me acompaña, el versículo 16, Proverbios 6, 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y comienza a enumerar. Y quiero que vaya contando juntamente conmigo. Primero están los ojos altivos. En segundo lugar está la lengua mentirosa. En tercer lugar, las manos derramadoras de sangre inocente. En cuarto lugar, el corazón que maquina pensamientos inicuos. En quinto lugar, tenemos los pies presurosos para los pies presurosos para correr al mal. Número 6, el testigo falso que habla mentiras. Y como número 7 tenemos el que siembra discordia entre los hermanos. El proverbista, inspirado por el Espíritu de Dios, plasmaba esto en las santas y benditas Escrituras. Vemos entonces que hay 6 cosas que aborrece Jehová, y aún 7 dice, abomina su alma. Lo que entendemos es que esto es repudiable, esto lo rechaza el Señor. Y pues está la lista que acabamos de leer. Y en esta oportunidad vamos a ir uno por uno analizando los puntos que nos habla Proverbios en su capítulo 16, versículos del 16, Proverbios 6, capítulo 6, versículos del 16 al 19. Y comenzamos viendo como primer aspecto los ojos altivos. Como primer punto, tenemos que empezar definiendo lo que es la altivez. Cuando nos habla de ojos altivos, nos está refiriendo, altivos viene de altivez. Y la altivez no es más que el sentimiento de superioridad que provoca un trato despectivo hacia otra persona. Dicho en otras palabras, es como cuando alguien tiene un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener y luego menosprecia a otra persona. Es decir, el trato cambia de tal forma que comienza a ser de manera despectiva. Y esto, repito, no le agrada al Señor. Y la palabra de Dios nos está hablando aquí directamente a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos sido salvados por Cristo Jesús, los que ahora pertenecemos al reino de la luz, los que ahora somos hijos de Dios. Para nosotros es esta palabra. Y si hay alguien que aún no ha reconocido a Jesús como su único y suficiente Salvador, y esta palabra llega a su vida, que sea el Espíritu Santo de Dios el que transforme esa vida, el que lleve y motive a un cambio, porque solamente Dios,
a través de su Espíritu Santo y de su santa y bendita palabra, puede llevar a generar un cambio, a generar el cambio en una persona. Vemos entonces que altivez es el sentimiento de superioridad que provoca un trato despectivo hacia otros. Esto no debiera darse dentro del cuerpo de Cristo, pero lamentablemente se da. Pongo un ejemplo. Supóngase que hay algún hermano o hermana que tenga ya determinado tiempo de desenvolverse en determinada área dentro de alguna congregación. Citemos como ejemplo el área de la alabanza. Supóngase que hay un músico, un baterista, un pianista, un bajista, un guitarrista, el instrumento que sea. O, ¿por qué no?, alguien que tenga una voz hermosa, privilegiada, alguien que es algo agradable escucharlo. Puede que venga alguien que comienza, que no toma bien el ritmo, que le dicen la menor y para en la mayor, o que le dicen en do y él termina en si, que comienza. Puede ser que el conocimiento que alguien haya adquirido comience a ver con desprecio a su hermano, solo porque quizá carece aún de práctica, de técnica, o todavía no se ha acoplado bien a lo que está aprendiendo. Esto directamente no le agrada al Señor. Así que si hay algún músico aquí, algún cantor, alguien que en su corazón en algún momento ha sentido menosprecio por alguien que comienza, o como si alguien dijera, este quiere comenzar, no creo que llegue algún día a ser como yo. Déjeme decirle, amado hermano o hermana que me está viendo en este momento, esto no le agrada a Dios. Y por eso es que Él ha permitido que usted esté viendo en este momento el compartir de este mensaje que lleva la santa y bendita palabra de Dios, porque nos está hablando a nuestra vida. No debemos de tener un concepto más alto de nosotros mismos que el que debemos de tener. Y esto pues solo lo pongo como ejemplo en un área de la alabanza. Puede darse en el área de servidores como diáconos, diaconisas, o incluso dentro de los predicadores. Puede darse en cualquier ámbito. Digo nuevamente, no debiera darse dentro de una congregación, pero lamentablemente se da. Y como se da, es que precisamente hoy, a la luz de la palabra de Dios, estamos viendo lo que al Señor no le agrada. No le agrada a Él entonces los ojos altivos, dice. Ahora, si nos vamos también viendo lo que está referente a los ojos altivos o la altivez, vemos en el Salmo 138, capítulo 138 y versículo 6, lo que dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo, dice, léalo conmigo, ¿será que lo mira de cerca? Léalo nuevamente. Porque Jehová es excelso, dice, y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Al Señor no le agrada un corazón altivo, ojos altivos. ¿Cómo serían unos ojos altivos? Miren, es raro verlo en un varón. Es más común verlo en las damas, pero también se da en el varón. No vayan a creer que no se da, también se da. Pero por regular se da más entre las hermanas. Cuando alguien dice, mira, los zapatos que trae no son de diseñador, no son de colección. Mira, y con ese vestido que viene, o mira ese peinado, no le combina. Y comienzan a verlo de manera despectiva a otra hermana. Esto no debe darse en el cuerpo de Cristo, porque si decimos que amamos a Dios, pero menospreciamos a nuestro prójimo, nos estamos engañando a nosotros mismos, estamos siendo mentirosos, porque si decimos que amamos a Dios, que no lo vemos, debemos de amar a nuestros hermanos que sí vemos. Más adelante vamos a ver que esto se resume. 2 mandamientos en el Nuevo Testamento resumen a los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. No los cancelan, no, los resumen, porque cumpliendo los 2 principales mandamientos engloban todos los demás.
Y estos son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo, es el segundo mandamiento, como a ti mismo. De tal manera entonces que nosotros, si tenemos a Dios en nuestro corazón, hemos nacido de nuevo, no vamos a tratar de una manera altiva a nuestro prójimo. No vamos a tener altivez de corazón, ni mucho menos en nuestros ojos se va a reflejar esa altivez que hay, porque el Señor nos está mandando a no tener altivez, tanto en el corazón, menos todavía mostrarla en nuestros ojos. Cuando vemos el Salmo 138:6, dice: porque Jehová es excelso. ¿Qué es excelso? Excelso es que existe en su máximo grado. Como Él no hay otro. Repito, mi hermano, mi hermana que me ve en este momento, como Dios, nuestro Dios, no hay otro. Y cuando hablo a Dios, me refiero a Cristo Jesús, me refiero a Jehová, me refiero al Santo y Bendito Espíritu, que es la manifestación en tres formas, pero es el mismo Dios. Eso lo vemos en el Nuevo Testamento, cuando Cristo Jesús fue bautizado. Él subió de las aguas. En ese momento que estaba siendo bautizado, una voz en los cielos se escuchó que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y en ese mismo momento, el Espíritu Santo de Dios, con forma como de paloma, dice, descendía de los cielos. Si vemos aquí, se manifiestan las tres personas, que es el mismo Dios. Muchas veces es difícil asimilar esto, hermano, pero no estamos aquí para tratar de entenderlo de una manera científica. Estamos aquí para creerlo, porque el que se acerca a Dios es necesario que le crea, porque sin fe es imposible agradar a Dios. No vamos a tratar la manera de probar científicamente cómo es Dios, cómo está debido, no. Nosotros vamos a tener que creer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero lo contrario a la altivez, lo que estamos viendo, porque hay un pero, ¿verdad? Porque el corazón altivo, tiene que haber algo contrario. ¿Y cuál sería lo contrario a la altivez? La humildad. En Mateo, en su capítulo 11 y su versículo 29, leemos, hablando Cristo Jesús mismo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Lea usted conmigo nuevamente: llevad mi yugo sobre vosotros y, pare ahí un momento, subraye lo que a continuación viene: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué nos da a entender la palabra de Dios en esta porción bíblica? Nos da a entender que el hombre, al decir hombre me refiero tanto a género masculino como femenino, el hombre como tal no nace con humildad en su corazón. No hay hombre que pueda nacer con esto, porque esto se aprende. Y Jesús mismo dice: aprended de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón. De tal manera como usted ha aprendido algo. Por ejemplo, cuando estamos estudiando regularmente el idioma que aprendemos como para desenvolverse a nivel internacional es el inglés. Regularmente los verbos que comienzan a enseñarle a uno dentro de la docencia, es decir, los maestros le enseñan a uno, es el verbo to be, el verbo can, el verbo tener, have, y comienza uno: I am, you are, he is, y comienza uno a memorizarse palabras como manzana, piña, sandía, etcétera. Y comienza uno, comienza, y sigue y prosigue, y sigue, hasta que llega un momento en el que se logra dominar este idioma. De tal manera que usted escucha a alguien hablar en ese idioma, usted logra entender. Es más, uno puede explicar o dar a entender lo que uno está pensando, transmitir un pensamiento hacia otra persona en ese idioma, porque todo lleva un proceso. Ese proceso es de enseñanza, aprendizaje.
Y para nosotros llegar a ser humildes, debemos de dejarnos enseñar por Cristo Jesús. La humildad, entonces, quiero dejar en claro, no se nace con la humildad. Muchos dicen, ay, miren esa persona tan humilde que es. ¿Por qué le llaman humilde? Solo porque le ven la ropa gastada, la ropa un poco sucia, lo ven en áreas rurales, en áreas marginales de alguna ciudad. La humildad muchas veces no se logra ver. Puede que exista una persona con ropa bastante gastada, muy sencilla, y que tenga mucha altivez en su corazón. ¿Cómo puede haber personas que tengan muchas posesiones económicas y que sean humildes, que tengan sencillez de corazón? La humildad entonces no siempre se va a reflejar por lo que el hombre ve. El hombre regularmente se deja guiar por lo que ve, pero Dios no. Dios escudriña lo profundo del corazón. Aprended de mí, dice Cristo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. ¿Quiere usted llegar a ser manso y humilde de corazón? ¿Quiero llegar yo a ser manso y humilde de corazón? Aprendamos de Jesús, aprendamos del Rabí, aprendamos del Maestro por excelencia. Él es el Maestro de maestros, aprendamos de Él, escuchemos su palabra. Dediquémonos a escudriñar su palabra. El Señor va a ir dando a nuestra vida entonces entendimiento y sabiduría para entonces adquirir humildad y mansedumbre de corazón. Vemos entonces que lo que el Señor aborrece son los ojos altivos, el corazón con altivez, y lo contrario sería la humildad. Esto es lo que debemos hacer, esto es lo que debemos aprender, la humildad y la mansedumbre de Cristo Jesús. Como segundo aspecto, vemos que el Señor aborrece la lengua mentirosa. La lengua mentirosa. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 4 y versículo 25, el apóstol Pablo, escribiéndole a los de aquel tiempo, de aquella ciudad de Éfeso, les dice en una de sus cartas: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La primera parte es la que en esta oportunidad vamos a subrayar. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Por qué la importancia de la verdad? ¿Por qué la importancia de hablar lo que es verdad? Porque en Juan capítulo 8 y versículo 44, Cristo Jesús hablando, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo o de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Qué es la mentira? La mentira, si lo queremos definir en pocas palabras, no es la verdad. Así sencilla, de manera sencilla. ¿Qué es la mentira? Lo que no es la verdad. Aunque muchos pueden decir que una mentira es una verdad a un 90 o a un 99%. Si la verdad no es a un 100%, una verdad deja de ser verdad y se convierte en una mentira. Porque una mentira es aparentar o tiene apariencia de verdad, pero no la es. Y Cristo Jesús le dice a los que estaban con él en esa oportunidad: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Que el Señor lo reprenda. Porque desde el principio dice: ha sido homicida, y cuando habla mentira de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amado hermano, amada hermana, que me ve ahí, donde quiera que usted esté, el Señor nos está pidiendo en esta hora que hablemos verdad. Porque si hay algo que Él aborrece es los ojos altivos y la lengua mentirosa. Muchos problemas han iniciado por una verdad a medias.
Muchas divisiones se han dado por una verdad que no fue al 100%, sino que quiso ser verdad, pero no lo fue, se convirtió en mentira. Procuremos hablar verdad entre nosotros. Muchas veces uno, cuando se encuentra en la etapa de crianza con los hijos, uno siempre les recalca que hablen la verdad, que digan la verdad, porque no nos agrada la mentira. Pero lo mismo es lo que el Señor nos dice a nosotros. Nosotros ya no tenemos ni 5, ni 6, ni 7 años. Hay hermanos que ya tienen 50, 60, más de 70. Y no importa la edad que se tenga, el hombre por naturaleza está inclinado a la mentira. Vino tarde, ¿qué le sucedió? La verdad es que quizá alguien se levantó tarde, así de sencillo, pero comienzan a exponer. Saben bien que si dicen la verdad, muchas veces les traerá consecuencias adversas, pero es mejor decir la verdad. ¿Por qué vino tarde? Me levanté tarde, no escuché el despertador, no lo pude programar para que me despertara a tiempo, pero no. Muchos dicen es que el tráfico, que pues había un embotellamiento, sucedió un accidente, que pues un agente de tránsito me detuvo, y comienzan a decir una serie de cuestiones para hacer más creíble la falta que han tenido. O cuando alguien, por ejemplo, ha prometido algo y comienza a justificarse de una manera tal que todas las justificaciones se convierten en una mentira. Amados hermanos, cuidemos nuestro hablar, procuremos hablar verdad, que no caigamos en mentira. Como tercer punto, vemos que lo que abomina el Señor, de lo que aborrece, es las manos que derraman sangre inocente. ¿Por qué dice sangre inocente? En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en su capítulo 22, en los versículos 2 y 3, con respecto a la ley mosaica, establecía algo que usted lo puede estar leyendo en su casa o lo puede estudiar a continuación. Que si alguien era sorprendido robando de noche y esa persona hería al ladrón y éste moría, la persona que hería al ladrón era inocente por la muerte del ladrón. Pero si era de día, se lograba ver quién era, tenían la obligación de capturarlo y pues de que tuviera que enfrentar las consecuencias con un castigo de acuerdo a lo que había cometido. Pero con esto no estoy diciendo que haya justificación para matar, no, porque recordemos que esto lo estamos viendo en la ley mosaica, era la manera en la que se había establecido para que se desenvolviera el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque en la ley mosaica no se había terminado lo que se considera como el Antiguo Testamento, no había venido Cristo Jesús a la tierra a tomar forma de hombre por amor a usted y por amor a mí, y no había dado el resumen de los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20 y versículo 13 dice, no matarás. Ahora, ¿cómo se confrontan estos dos pasajes? En Éxodo 20:13 dice, no matarás. Pero en Éxodo 22, 2 y 3 dice que si era herido y moría el ladrón, tal persona era inocente. ¿Por qué? Porque en cierta manera estaban dando como un equilibrio por si sucedía un accidente, porque en vez de querer detenerlo, le daban un mal golpe y moría. Repito, esto no es licencia para matar. Actualmente dentro de la sociedad se ha estado promocionando mucho la defensa propia, la autodefensa, que si viene alguien y me quiere causar daño y yo me defendí por casualidad, esa persona, sin quererlo yo, la otra persona, es decir, mi agresor, muere, pues muchas personas han sido detenidas, han sido procesadas e incluso han sido condenadas por esta muerte. Pero esto no es justificación, mis amados hermanos. El Señor está diciendo literalmente, no matarás. Y cuando Él vino a cumplir la ley, lo que ningún hombre pudo hacer, vino a cumplir la ley y resumió todo esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Si yo me amo, yo no me voy a
causar daño personal, es no me voy a autoinfringir daño. Es decir, si me amo y primero amo a Dios y amo a mi prójimo lo voy a cuidar como si fuera yo. Por eso es que cuando dice sangre inocente, se está refiriendo a sangre que no tenía nada que ver, que podría ser tal vez en algún accidente. Supóngase que usted es un operador de maquinaria pesada y sin usted pensarlo activa la maquinaria y no se da usted cuenta que hay alguna persona por ahí cerca y pues la persona muere. Usted no estaba buscando quitarle la vida a esa persona. El Señor perdona la multitud de pecados que sea, porque no hay pecado que no pueda ser perdonado. Para todo aquel que me ve, muchos no se acercan a Cristo Jesús porque dicen, es que yo voy a llegar hasta que yo comience a tener un cambio en mi vida, hasta que yo comience a dejar de beber, hasta que yo comience a dejar de cometer los pecados que cometo, hasta entonces me voy a acercar a Dios. Pero no, porque Cristo Jesús vino, el médico vino a los enfermos. ¿Quiénes necesitan del médico? ¿Los sanos o los enfermos? Pues los enfermos. Y Él vino para todos nosotros. Él vino a nosotros, los que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. No importa qué multitud de pecados ha cometido usted. No importa en qué rango de pecados se encuentre usted. Hoy, en este momento, si usted confiesa su pecado a Dios, si usted clama misericordia, si usted dobla sus rodillas, Él es fiel y justo para perdonarlo y para llevarlo a formar parte de su familia, para adoptarlo como hijo, para pasar de tinieblas a su luz admirable. Vemos entonces que el tercer punto que el Señor aborrece son los que derraman sangre inocente, los que a propósito quitan la vida. A las personas que comúnmente se da que andan asaltando, andan quitando pertenencias que no les corresponden, y si alguien se opone, le quitan la vida. El Señor puede perdonar esta clase de pecados, pero tendrán su trato, porque Él es justo, Él es fiel y justo. Él perdona, pero cada uno tendrá su trato diferente con el Señor Jesús. Como punto número 5, vemos que lo que el Señor aborrece son los pies presurosos para correr al mal. ¿Cuántas veces no se ha apresurado usted a hacer algo malo? ¿Cuántas veces no ha apresurado sus pies para llegar y cometer algo que al Señor no le agrada? Eso le desagrada al Señor, los pies presurosos para correr al mal. Si usted sabe que al lugar a donde va a ir, si usted sabe que a donde va a llegar, va a hacer, va a cometer, va a realizar algo que al Señor no le agrada, detenga sus pies. Pídele al Señor que tome control de su cuerpo y que lo detenga, que le ponga pausa, que le haga un alto para que no pueda proseguir. Porque lo que el Señor aborrece son los pies presurosos para correr al mal. Como punto 6, tenemos que lo que el Señor aborrece es el testigo falso que habla mentira. Esto tiene mucha relación con lo de la lengua mentirosa. El testigo que habla, como punto número 6, el testigo que habla mentiras, que habla falsedades. Eso lo podemos ver también dentro de los 10 mandamientos que está en el Antiguo Testamento, donde dice que el Señor aborrece a los que hablan mentira. Éxodo 20:16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Qué es un falso testimonio? Un falso testimonio son una serie de argumentos llenos de mentiras que yo puedo presentar en contra de otra persona. Por ejemplo, un falso testimonio sería que yo venga y diga X persona o Y persona vino, sustrajo tal artículo y se fue. Yo estoy testificando algo que no es cierto. Dentro de mi serie de palabras que estoy presentando, algo que no es cierto, es lo que es mentira. Y al Señor no le agrada aquel que habla falsedad, aquel que habla mentiras, aquel que dice algo que no es cierto. Y como último punto, el número 7, el que siembra, se me había pasado por alto.
El número 4, el corazón que maquina pensamientos inicuos. La palabra de Dios nos dice que de nuestro corazón salen los buenos y los malos pensamientos. El buen hombre del buen tesoro habla de su corazón y lo que tiene, y el mal hombre habla del mal tesoro que hay en su corazón. Cuidemos nuestro corazón. No permitamos que los malos pensamientos que salen de él, que emanan de él, dominen nuestra forma de vida. Roguemos al Señor que Él tome el control para que de tal forma sea solo bueno lo que salga de nosotros y que todo lo malo sea desechado. Y como último punto, en el número 7 dice, el que siembra discordia entre los hermanos. Cuidemos mucho, mis hermanos. Esto se da más dentro de nosotros, que regularmente nos movemos dentro de una congregación, dentro de una familia. Si yo veo que este hermano se lleva bien con este hermano, pero a mí me molesta porque él no me cae bien y él sí, y que ellos dos se lleven bien, vengo con él y le hablo una serie de cuestiones que no son ciertas, siembro la división, siembro discordia. Esto el Señor también en su momento me pedirá cuentas, pero le pedirá cuentas a usted si lo ha hecho. Procuremos entonces no estar dentro de los puntos que el Señor aborrece. Los leo nuevamente. Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre los hermanos. En esta oportunidad, amados hermanos, pueblo del Señor, la palabra de Dios ha sido expuesta. No es necesario que le demos tantas vueltas ni que le busquemos mucha explicación. La misma palabra de Dios se explica por sí misma y habla a nuestra vida, nos confronta de tal forma que si no es agradable a Él lo que estamos haciendo, su Espíritu Santo nos va a redarguir de ese pecado, de eso que a Él no le agrada, para llevarnos a toda verdad. En este momento le voy a pedir que oremos juntamente para que le pidamos al Señor que todo lo que a Él le desagrada sea quitado de nuestra vida. Padre bueno que estás en los cielos, nos acercamos delante del trono de tu gracia nuevamente, Señor, a través del sacrificio redentor de tu Hijo Jesucristo, rogándote, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que apartes de nuestra vida, Señor, todo lo que a ti no te agrada, la altivez de ojos, Señor, las mentiras en nuestro corazón, que hablemos cosas que no son ciertas, que corramos hacia el pecado, Señor. Quita todo eso malo de nuestra vida y permite, Señor, que por misericordia seamos santificados y que un día no muy lejano alcancemos la estatura del varón perfecto para estar contigo. Permite, Señor, que seamos guiados por tu Espíritu Santo y por tu santa y bendita palabra, que lámpara es a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Padre Santo, bendice a todo aquel que se encuentra en sus hogares, en su trabajo, donde quiera que esté, Señor. Ten misericordia de él, de ella, Señor, como la has tenido de mi vida y de la vida de todos mis hermanos, que unánimes juntos, Señor, te buscamos para servirte, Padre Santo. En el nombre glorioso de Jesús, dejamos todo en tus manos y te damos a ti la gloria y la honra. Bendito seas, Rey de reyes y Señor de señores. Amados hermanos, será hasta una próxima oportunidad. Bendiciones del Señor.